Ah, ok, perdón, pensé que ya se estaba grabando. Bueno, el problema que tenemos del examen 3, nos dan una función que es de 0 a 1 y nos la definen de esta forma, ¿no? Va a menos x cuando x pertenece a los irracionales, vale 0 cuando x es igual a 0 y vale 1 menos m entre n cuando x es de la forma m entre n. Aquí estamos pensando que m entre n es una fracción irreducible, ¿vale? O sea, m y n son primos relativos. Lo que nos preguntan en primera instancia es si la función es integrable y en segunda instancia, en caso de que la función sea integrable, ¿cuánto vale la integral? Entonces, de entrada es una función a la que no estamos a lo mejor tan acostumbrados, por lo que nos puede hacer pensar que es necesario usar teorema de Lebesgue. Es difícil que Marco les haga usar el teorema de Lebesgue, a menos que sea una demostración directa, porque pues usar teorema de Lebesgue ya es un poquito más avanzado. Es algo así como de teoría de la medida. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, pues ustedes conocen la función de Tomae, ¿no? Entonces, la función de Tomae yo la puedo escribir de esta forma, la puedo escribir como 0 cuando x pertenece a los irracionales, 1 entre n cuando x es de la forma m entre n, con igual m entre n una fracción irreducible. Entonces, si yo volteo a ver mi función, observo que esta fraccioncita que tengo de este lado, yo la puedo ver como 1 entre n menos m entre n. Y digo, oh, mira, de alguna forma apareció el 1 entre n que aparece en la función de Tomae. Entonces, eso me da indicios de que a lo mejor yo puedo ver mi función f de x como la suma de dos funciones, la función de Tomae y otra función que aún no sé cuál es. Una, pues digámoslo así, una idea, un hint que pueden utilizar para saber cuál es la otra función es fijarse en las otras componentes. Por ejemplo, aquí me dan menos x, cuando x va a los irracionales, y me dicen que de este lado puedo ver a este sumando como 1 entre n menos m entre n. Entonces eso es como que me está gritando, oye, puedes ver esto como la suma de la función de Tomae más esta otra función. Entonces voy a escribir a la función f de x, ¿vale? Entonces f de x la puedo ver como una suma. Voy a poner primero la función de Tomae, que es la que tengo en la parte de arriba. X0 cuando x es irracional, 1 entre n cuando x es de la forma m entre n, más, y pues le sumo lo que me falta, ¿no? Tengo menos x cuando x pertenece a los irracionales, y del otro lado tengo menos m entre n cuando x es de la forma m entre n con m entre n irreducible. Entonces, fíjense que esta función, bueno, la primera es la función de Tomae, ¿no? Ya la conocemos, sabemos que su integral en el intervalo 0 a 1 es 0, pero esta función de aquí es bien chistosa porque me dice, todos los irracionales te los mando a menos el irracional, ¿no? O sea, es la identidad, literalmente la identidad aplicada a los irracionales. Pero esta parte de abajo me dice lo mismo. Me dice, yo tengo un número de la forma m entre n, te lo mando a menos m entre n. Entonces, esta cosita de aquí que está encerrada en rojo es la función menos la identidad, solamente que está escrita de una forma tramposa. Está escrita separando el conjunto de los reales como racionales y irracionales, pero esta cosita de aquí, esta función que está encerrada en rojo, es nada más y nada menos que menos la función identidad. Entonces, en resumen, si yo llamo a t de x la función de Tomae, puedo escribir f de x como la función de Tomae menos la identidad, ¿vale? La identidad nada más estaba escrita de una forma chistosa, pero es la identidad, espero y eso quede claro. Entonces, yo ya sé por un lado que este amiguito de acá es integrable. Y pues la identidad
es integrable, por lo que menos la identidad va a ser pues mucho más integrable. Y como sabemos que la suma o resta de dos integrables es integrable, pues aquí puedo decir que f de x es integrable, ¿vale? ¿Usé este Lebec? No. ¿Se dieron cuenta que no hubo necesidad? Lo único que dije fue, voy a intentar ver a mi función f de x como la suma de dos funciones. Para eso tuve que acordarme de la función de Tomae y darme cuenta que esta función de aquí, que está encerrada en rojo, pues es nada más y nada menos que menos la identidad, porque me manda el racional a menos el racional y menos el irracional a menos el irracional. Entonces es la función menos identidad. Y ya que tengo que es integrable, porque es resta de dos integrables, voy a calcular su valor. Entonces, ¿es integrable? Sí, ya lo acabo de demostrar, la vi como la suma de dos integrables. Ahora, para hallar el valor, pues básicamente tengo que integrar de 0 a 1 la función f de x, ¿no? Pero si yo recuerdo quién es la función f de x, pues es igual a integrar primero la función de Tomae, menos, voy a sacar el menos, integrar de 0 a 1 la función identidad. Yo, por un lado, como ya sé cómo se comporta la función de Tomae, sé que todo este sumando de aquí es cero. La integral de la función de Tomae de 0 a 1 vale cero, pues es una función que es distinta de cero en un conjunto infinito numerable de puntos. Entonces, pues ya, ahí ya quedó. Eso ya está claro que da cero. Entonces ya nada más tengo que calcular menos la integral de la identidad de 0 a 1. Esto de aquí es menos, ¿no? Menos x cuadrada, perdón, aquí me salió un poco mal el cuadrado, menos x cuadrada evaluado de 0 a 1, y esto de aquí es menos un medio. ¿Ok? Entonces, así de fácil y así de sencillo encontramos cuánto vale la integral de f de x. Así es, creo yo, la forma más rápida de resolver este problema. Y si se dieron cuenta, no usé Lebec. Algo que a mí me pasó, porque a mí también me dejaron este problema cuando hice mi examen de mi generación, es que yo perdí muchísimo tiempo intentando graficar la función. Perdí casi 1 hora y media intentando graficarla. Y ya después me di cuenta que pues la podía ver como la suma. Entonces, de preferencia, cuando ven este tipo de funciones raras, no intenten graficarlas, porque aunque las sepan graficar, eso no les va a dar mucha información. Mejor fíjense en la estructura que tiene la función, ¿no? Yo, por ejemplo, dije, mira, como que aparece la función de toma i menos otra cosa, y entonces ya, ¿no? Apareció que esa otra cosa era la identidad. Entonces, sean cuidadosos en esa parte, y pues para integrar, si vieron a la función como la suma de dos funciones que ya conocen, pues usen eso y así es como van a obtener el valor de la integral. Entonces, vamos a pasar al siguiente problema. Es un verdadero o falso. Y me dice verdadero o falso. El primer inciso dice, existe f y g acotadas y no integrables, tales que la composición no es integrable. ¿Ok? Eh, y el otro me dice que si existen igual dos funciones f y g acotadas y no integrables, tales que la composición sí es integrable. Entonces, fíjense, para hacer esto, ustedes deben de tomar los dos casos, ¿no? Si doy un contraejemplo, entonces tiene que ser con funciones que yo ya esté acostumbrado que no sean integrables, ¿no? Por ejemplo, las funciones tipo Dirichlet. Si yo doy una demostración, ¿no? Entonces sí tengo que hacerlo pues usando las técnicas que yo conozco de integrabilidad, ¿no? En este caso me preguntan por existencia, entonces basta que yo dé un ejemplo para el que se valga alguno de los dos incisos y ya acabé. Entonces igual tengan cuidado a leer los problemas. Vamos a resolver el primero. Entonces fíjense, tengo que buscar dos funciones que sean acotadas y no integrables cuya composición sea no integrable. Entonces, pues yo voy a empezar anotando la función de Tomae, ¿les parece? Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo a la función de Tomae? La función de Tomae es una función que es acotada, que es no integrable, entonces cumple las condiciones, por lo que podría llegar a ser un ejemplo de que sí existen esas funciones. Entonces, la función de Tomae tiene esta forma, digo, la función de Tomae, perdón, es la función de Dirichlet. Entre tantas funciones, se me olvida el nombre. Y aquí tenemos de este lado.
Así la podemos escribir. Pero lo que yo ahora necesito es pensar en qué función va a pasar que f compuesta con g no es integrable. Entonces yo puedo partir por una función que conozca y decir, bueno, voy a intentar construir una función g tal que pues me sirva, ¿no? Tal que la composición sea no integrable. Una primera tirada que pueden intentar es tomar g igual a la función de Dirichlet, ¿no? O sea, toman g de x igual a f de x. El problema con hacer esto es que si nos ponemos a pensar en la composición, pasa algo bien chistoso, fíjense. La composición yo la puedo ver como f compuesta con g, y entonces todos los valores que me arroja g los obtiene f y les aplica su argumento. Fíjense lo que pasa. Si yo tomo que g es la función de Dirichlet, esta función de aquí, pasa algo muy chistoso porque todos los irracionales me los manda a 1, ¿no? Todos los racionales me los manda al 0. Pero estos dos, tanto uno como 0, son números racionales. ¿Están de acuerdo con eso? 1 y 0 son racionales. Entonces, al volverle a aplicar f, como los dos son racionales, me los va a mandar al 0. Por lo tanto, la composición es 0. Y 0 es integrable. Yo quiero que la composición sea no integrable. Y si se dan cuenta, con esto, de hecho, ya resolví el inciso de abajo. Estoy encontrando dos funciones acotadas y no integrables, cuya composición sí es integrable. Pero eso ahorita lo anoto, me voy a centrar en que entonces esto de aquí por ahora no me sirve. Para el inciso A no me sirve porque me está dando que la composición es integrable. ¿Qué pasa si yo modifico un poco la forma de G? Fíjense, voy a tomar una G tal que todos los irracionales me los mande a un irracional, digamos raíz de 2, ¿no? Porque es un irracional sencillo. Entonces voy a tomar que me mande todos los irracionales a raíz de 2 y pues me mande a cero todos los racionales. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues nada más a una de las entradas le puse raíz de 2, no hice nada más. Entonces, fíjense, yo voy a tomar la composición. Grábense lo que hace Dirichlet. Te manda todos los irracionales al 1 y todos los racionales al 0. Entonces, si yo hago la composición, f compuesta con g, fíjense qué es lo que va a pasar. Primero que nada, si el número es irracional, me lo va a mandar a raíz de 2. Y como Dirichlet me dice que los irracionales me los manda a 1, entonces la composición total me manda los irracionales a 1. Entonces todos los irracionales me los manda a 1. Algo parecido pasa con la parte de abajo. Fíjense, esta función g, todos los racionales me los manda al 0. 0 es un racional, por lo tanto, la función f lo manda al 0. Entonces, todos los racionales van a dar al 0. Y eso es lo que voy a escribir aquí. Tengo 0 cuando x pertenece a los racionales. Y eso es algo bien chistoso, porque fíjense, esto de aquí resulta ser Dirichlet, ¿no? O sea, es f de x. Y yo sé que Dirichlet es una función que es no integrable. Por lo tanto, estas dos funciones, f y g, o sea, tomándome f, la función de Dirichlet, y tomándome a g como una especie de función de Dirichlet, pero que me manda los irracionales a un irracional, cumple ser, la composición cumple ser Dirichlet, y por lo tanto ya tengo que se vale, ¿no? Tengo dos funciones que son acotadas, las dos son acotadas porque son tipo Dirichlet, y su composición es no integrable. Entonces, esto de aquí ya lo tengo, esto sí se vale, es verdadero. Y ahora voy a escribir lo que había dicho hace rato para el ejercicio de abajo. De nuevo, tengo que encontrar dos funciones, acotadas y no integrables, cuya composición sí es integrable. Y para eso me va a servir esto que yo ya había escrito, ¿se acuerdan? Yo tomo la función de Dirichlet como f de x y tomo g de x igual a f de x, o sea, g de x también es la función de Dirichlet.
por lo que había argumentado hace rato en que 1 y 0 son racionales, al momento de hacer la composición me va a dar 0 y entonces pues el 0 sí es una función integrable, no es una función constante, y entonces si yo me tomo estas condiciones, para el problema B sí se vale, ¿ok? Entonces, este de aquí es el contraejemplo, bueno, no es el contraejemplo, más bien es el ejemplo que muestra que sí existen las funciones. Y de este otro lado, tenemos el ejemplo para el ejercicio A, ¿vale? F siendo la función de Dirichlet, recuérdenlo. Entonces, estos de aquí ya serían la demostración al problema. Si se dieron cuenta, los dos incisos resultaron ser verdaderos y pues eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Si mañana les dejaran algo así de verdadero o falso, en las condiciones les ponen que algo no es integrable, piensen en las funciones de Dirichlet porque son las que más van a aparecer mientras resuelven este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, ya que acabamos los ejercicios del problema, digo, del examen 3, vamos ahora con los del examen 4. Fíjense, el examen 4 constaba de 4 problemas, son 4 integrales, y pues básicamente hay que resolverlas usando los métodos convencionales, ¿no? Según yo, cada una se resuelve con un método distinto, eso es normal, ¿no? O sea, si les dejan igual en la repo, Mar a lo mejor quiere que usen métodos distintos, es necesario que se aprendan todos los métodos. Fíjense, yo aquí voy a resolver esta integral usando el método de sustitución. Una sustitución que es altamente factible, ¿no? Que a lo mejor es muy sugerente, es esta. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada del logaritmo es 1 entre x y yo aquí tengo el 1 entre x. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, la derivada de u, digo, la diferencial de u es 1 entre x de x, entonces, tengo que todo esto de aquí que voy a encerrar es mi diferencial y ya nada más tengo que escribir todo en términos de lo que yo quiero. A mí se me facilita muchísimo para no estar escribiendo tanto, escribir de un jalón y igual a mi integral y entonces ya abajo puedo escribir literal quién es y entonces y es igual a, en términos de u, fíjense, me queda u entre 1 menos u cuadrada, raíz de todo eso, de u, ¿vale? Porque de u es de x entre x. Entonces, me sale otra integral. Eh, en general, pues a lo mejor podrían pensar, como es de la forma raíz de 1 menos u cuadrada, hay que usar sustitución trigonométrica. Pero es más fácil que eso, porque arriba tengo una u. Y si yo, por ejemplo, propongo este otro cambio de variable, que va a ser con la letra s, voy a decir sea s igual a 1 menos u cuadrada, entonces, la diferencial de S es menos 2u de u. Y no tengo el menos 2, o sea, me faltaría un menos 2. Para eso también tengo entonces que multiplicar por menos un medio. Acuérdense, siempre que multipliquen por una constante deben de dividir entre esa constante para que no haya ningún cambio. Y entonces ahora sí noto que todo esto de acá es de S. Entonces todo lo puedo escribir en términos de la diferencial de S. Y entonces esto de aquí, y la puedo escribir como pues una integral mucho más sencilla, ¿no? Básicamente es menos un medio, este menos un medio salió de lo que hice hace ratito, ¿no? De S entre la raíz de S. Y ustedes ya saben cuánto vale esta integral, ¿no? Ustedes saben que ya agregando el menos un medio, todo esto vale menos raíz de S más una constante de integración. Y acuérdense, ya que resolvieron la integral, tienen que devolver el cambio. ¿Ok? Entonces, si devolvemos el cambio, primero usamos que S es igual a u1 menos u cuadrada, entonces esto de aquí me queda 1 menos u cuadrada más una constante de integración. Y si yo sustituyo que u era igual al logaritmo de x, entonces en términos de x, en términos de la variable que yo estaba trabajando al inicio, me queda esta de aquí. Y así es como resuelvo la integral del problema. Uno, si se dieron cuenta, fue usar el método de sustitución 2 veces. Y vamos a pasar a un problema que ya no usa sustitución. ¿Cómo sé que ya no uso sustitución? Bueno, porque ya no hay un cambio tan sugerente. Por ejemplo, aquí x y logaritmo de x son funciones totalmente distintas. X es un polinomio, logaritmo de x es una función trascendental, entonces no tengo mucha opción para hacer un cambio de variable.
no me sé muchas identidades entre el logaritmo y la identidad, entonces lo ideal para este tipo de casos es usar integración por partes. Y la integración por partes también tiene su chiste, porque si yo, por ejemplo, elijo que u sea igual al logaritmo de x y de b sea igual a x de x, ¿por qué escogí esto? O sea, también sería válido escogerlo al revés, pero yo lo escojo así porque la derivada de u, la diferencial de u, siempre es escrita más fácil. O sea, para escribir u, elijan a la función tal que su diferencial va a quedar escrito sencillo. En este caso es 1 entre x, ya, no me complico tanto. Y para escoger db, escojan algo que sea fácil de integrar. En este caso x es muy fácil de integrar. Si yo lo integro, esto de aquí me queda x cuadrada sobre 2, ¿no? Me olvido de las constantes, x cuadrada sobre 2. Y entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser usar pues la formulita esta, ¿no? La voy a anotar aquí arribita. Acuérdense, es un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿vale? Esta es la ecuación que se deduce con la regla del producto y pues yo voy a sustituir lo que ya tengo. Entonces, de nuevo, por facilidad, a mí se me facilita mucho para no estar escribiendo todo, voy a llamar a i mi integral y entonces i es igual a, usando este cambio de variable, lo puedo escribir como x cuadrada sobre 2 logaritmo natural de x menos un medio y queda x, perdón, 1 entre, bueno, no, sí x, perdón, porque el x cuadrada se va con 1 entre x, me queda esta integral de acá. Y esta integral de acá, pues ya es muy sencilla de resolver, ¿verdad? Es x cuadrada sobre 2 por el 1 medio me va a dar x cuadrada sobre 4. Entonces tengo 1 medio de x cuadrada logaritmo natural de x menos x cuadrada sobre 4 más una constante de integración, ¿vale? ¿Se dieron cuenta? Pues nada más había que usar una vez el método de integración por partes. Hay veces en las que hay que usarlo dos veces y cuando se usa dos veces en general hay que despejar la integral que buscamos. Entonces igual para que lo tengan en cuenta. Ya que resolvimos estos dos ejercicios, fíjense, en el primero usamos sustitución, en el otro usamos integración por partes. Para este lo ideal va a ser usar pues sustitución trigonométrica. Fíjense, ¿por qué sé que es ideal usar sustitución trigonométrica? Porque de entrada no hay un cambio sugerente, o sea, no puedo decir u igual a cuadrada menos x cuadrada porque no me va a salir lo que yo quiero de diferencial. Y las dos funciones son algo chistosas, ¿no? Me aparece un cuadrado y una raíz. Entonces, en general, ese tipo de combinaciones me indican que hay que usar sustitución trigonométrica. Y de hecho, la sustitución trigonométrica es bastante sencilla. Fíjense, si yo propongo que x sea de la forma a seno de u, fíjense, aquí puse a. Pero si yo aquí tuviera en vez de A un 2 pues pongo 2. Si aquí tuviera un 3 pues pongo 3. El chiste es que siempre que vean que algo tiene esta forma de algo que lo puedo ver como algo al cuadrado menos x cuadrada, en su cambio tienen que agregar esa constante, ¿vale? No se les escape. Ok, ¿preguntaron algo? Creo que no. Entonces, fíjense, yo saco el diferencial y esto de aquí me da a coseno de u. Y otra cosa muy importante que vamos a hacer de una vez es despejar de esta expresión quién es u, porque pues yo voy a querer poner a u en términos de x. Esto de aquí es igual al arco seno de x entre a. Okay, entonces, ya que escribí mi cambio de variable, mi diferencial y escribí a u en términos de x para resolverlo al final, entonces ahora sí voy a meter este de aquí dentro de mi expresión. Entonces, fíjense, cuando yo lo meta en la expresión me va a quedar algo así, ¿no? Y es igual a la integral, tengo de un lado a cuadrada, y si yo le voy x cuadrada, me queda a cuadrada seno cuadrado de u. A esto le estoy sacando raíz, así es como me dice, y abajo tengo x cuadrada. Esto de aquí es a cuadrada seno cuadrado de u, y además tengo que multiplicar por el diferencial. Aquí me quedó algo grande, entonces voy a hacerlo chiquito, pero
el diferencial es básicamente a coseno de u. Entonces me queda a coseno de u, y pues ya, lo único que hago es desarrollar. Fíjense, aquí me va a quedar a cuadrada por 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, ¿vale? Entonces, esto de aquí me habla de que va a haber una especie de cancelación. O sea, en la parte de arriba me va a quedar a coseno de u. En la parte de abajo tengo a cuadrada seno cuadrado de u. Y aquí, acuérdense, esto es parte del diferencial a coseno de u. ¿Vale? Entonces, si yo cancelo estas as, ¿no? Estas as me estorban y veo que coseno cuadrado entre seno cuadrado es la cotangente cuadrada, entonces toda mi integral es realmente la integral de cotangente cuadrada de u. Es importante si van a hacer esta reposición que se sepan las identidades trigonométricas. Yo, por ejemplo, voy a usar aquí para simplificar que cotangente cuadrada es igual a la cosecante cuadrada de u menos 1. Y si ocupo eso, entonces yo de entrada ya sé quién es la integral de cosecante cuadrada, ¿vale? Cosecante cuadrada, la función al integrarla queda cotangente de u, ¿vale? ¿Por qué? Porque la derivada de la cotangente es cosecante cuadrada. Y la integral de menos 1, pues queda menos u, y todo esto más una constante. Ya lo único que tengo que hacer es regresar el cambio de variable, porque esto está en términos de u. ¿Se acuerdan que al inicio, pues, despejamos u en términos de x? Pues bueno, vamos a usar eso. Entonces, puedo escribir finalmente mi integral, perdón, aquí se me pasó a la otra integral. Puedo escribir finalmente mi integral en términos de u como menos seno a la menos 1, o sea, el arco seno de A, de X entre A, menos la cotangente de el arco seno de X entre A. Y todo esto, pues, más una constante, ¿verdad? Eso no se les olvide. Y pues ya, básicamente así es como queda. Esta expresión de aquí podrían reducirla si saben más trigonometría, pero así es totalmente válida la solución. Si ustedes lo entregan así, se los tiene que calificar bien. Entonces, ya solo nos queda un problema más del examen 4, es esta integral de acá. Si se dan cuenta, ya usamos sustitución trigonométrica, integración por partes. Lo que vamos a usar aquí, pues a lo mejor no es tan claro, porque aparecen muchos senos y cosenos, y también, pues no es tan sugerente un cambio de variable. Fíjense, es importante que ustedes sepan que cuando ven así una expresión, cuando ven una expresión de la forma seno, coseno, o sea, que tiene senos y cosenos, o que tiene x, digo, que tiene logaritmos o exponenciales juntas, cuando vean a la función con su derivada o con su inversa juntas, lo más correcto es hacer un cambio de variable. Fíjense, si yo hago u igual a seno de x, entonces la diferencial me sale coseno de x, y si se dan cuenta yo en esta parte de arriba tengo coseno de x, entonces eso me habla de que a lo mejor estoy haciéndolo bien. Si yo reescribo mi integral y en términos de esas nuevas variables, me va a quedar menos la integral de du, arriba me queda du, sobre u cúbica menos u, ¿vale? Y esto de aquí es pues más reconocible, ¿no? Esto de aquí, pues como que tengo que usar fracciones parciales, ¿no? Porque yo puedo ver el integrando como u por u cuadrada menos 1, entonces como que ahí tengo que usar fracciones parciales, y pues es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, fíjense, 1 entre u por u cuadrada menos 1, bueno, u cuadrada menos 1 lo puedo ver como u menos 1 por u más 1. Entonces, ya tengo mi denominador expresado, pues al máximo, ¿no? Ya no puedo expresarlo más, ya son puros términos lineales. Ahora, esto de aquí, a mí me gustaría verlo de la forma a entre u, ¿vale? Ahí hay que repasar las fórmulas de fracciones parciales, por b 1 menos u más c entre 1 más u. Entonces, si yo junto estos de aquí, o sea, si los sumo y me fijo cómo queda
pues así los coeficientes, o sea, voy a comparar los coeficientes de este lado con los coeficientes de este lado, entonces me va a quedar un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones tiene por solución A igual a -1, B igual a 1/2 y C también vale 1/2. Entonces, siempre las fracciones parciales nos inducen un sistema de ecuaciones lineal que puedo resolver usando algún método de sistemas de ecuaciones. Y ya que tengo los coeficientes, entonces los sustituyo, ¿vale? Entonces puedo escribir mi integral I como la suma de tres integrales. La primera tiene la forma -1/2 u más 1 de u, ¿vale? La segunda tiene la forma de u entre u. Y la tercera tiene la forma -1/2 integral de du entre u menos 1. Observen que estoy metiendo el menos que hace rato había sacado, porque muchos pueden decirme, oye, pero habías dicho 1/2, no -1/2. Pero, si se dan cuenta, aquí hay un menos que no tengo que olvidarlo. Entonces, ese menos es el que hace que cambien de signo los coeficientes. Pero, pues ya que tengo en cuenta eso, pues ya, tengo que resolver esto de aquí. Todas estas de aquí son muy sencillas, ¿vale? Se pueden utilizar, se pueden hacer usando un cambio de variable, o simplemente recordando que cuando se tiene algo de esta forma, 1 entre u más una constante, entonces las soluciones vienen dadas por un logaritmo, ¿verdad? Entonces, en el primer sumando tengo -1/2 logaritmo natural de u más 1, luego más logaritmo natural de u, luego -1/2 logaritmo natural de u menos 1. Y claro, ¿no? Bueno, voy a mover todo mi pizarrón para poder escribir que eso tengo que agregarle una constante, más una constante de integración. Y entonces ya lo único que tengo que hacer es reescribir esto en términos de x. Si yo recuerdo que x yo lo hice igual a seno de x, entonces pues ya nada más tengo que sustituirlo y acabé. Entonces esto de aquí me va a quedar igual a menos, ojo, aquí estos dos logaritmos, si se dan cuenta, los dos tienen -1/2, y yo sé que la suma de dos logaritmos la puedo ver como el producto de los logaritmos. Bueno, o sea, no de los logaritmos, sino de lo que hay adentro de los logaritmos. Entonces, esto de aquí en total lo puedo escribir como -1/2 logaritmo natural de seno cuadrado menos 1. ¿De dónde viene esto? Porque en una me queda seno más 1, en la otra me queda seno menos 1. Cuando los multiplico, me queda seno cuadrado menos 1. Aquí tengo que sumarle más logaritmo natural del seno de x, ¿no? Es este de aquí. Este se corresponde con este, más una constante de integración. Y ya escribí el resultado de mi integral en términos de la variable que me importaba. Y así es como se resolvía el examen número 4. Si se dieron cuenta, había que usar sustitución trigonométrica, había que usar el método de la vaca, ¿no? De integración por partes, había que usar sustitución normalita y también había que usar fracciones parciales. Entonces, bueno, era un examen, creo yo, bastante completo. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser, por último, resolver los problemas del examen número 5. Este de aquí estaba más que nada largo por este primer problema. El primer problema te dan una función definida de 0 a 6 y te dan una gráfica, o sea, no te dan la función analítica, sino que te la dan gráficamente. Y esto es lo que a veces quita tiempo. Ver cómo se grafica F, pero una vez que lo grafiquen, créanme, ya se hace todo demasiado sencillo. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, pues hay que recordar los comportamientos que vieron en clase. Fíjense, la función f, grandota, está definida como una especie de integral, ¿no? Tengo la integral de 0 a x de f de t de t. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es usar eso para graficar la función f mayúscula. Yo sé que, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Vamos a ponerlo desde de 0 a 1, estoy integrando una constante. Cuando yo integro una constante, y eso es algo que deben de tener bien, bien claro, cuando yo integro una constante, el resultado de integrar es una recta. Entonces se va a ver así. De 0 a 1 estoy integrando una especie de recta, ¿vale?
Entonces, una vez que aclaré eso, bueno, ya, siempre que integren una constante, van a tener una recta. Si la constante es positiva, la recta es creciente. Si la constante es negativa, la recta es decreciente, ¿ok? Ya quedó claro eso. Entonces, fíjense, ya que tengo esta primera parte, pues así la hago con la que sigue. De 1 a 2, mi función se comporta como una recta que de hecho está abajo del eje X. Como se comporta así, entonces debe de ser una especie de parábola, ¿vale? Pero que apunta hacia abajo, porque la recta estaba hacia abajo en la parte negativa, entonces en esta parte, en este intervalo de 1 a 2, se va a comportar como una parábola, pero que apunta hacia abajo, porque la recta está abajo. Y análogamente, de 2 a 3, tengo que mi función f es una recta positiva. Entonces se va a comportar como una parábola, en todo este intervalo, como una parábola, pero que ahora apunta hacia arriba. Observen los cambios de signo, chicos, eso es lo que también tienen que revisar, porque aquí básicamente le están calificando el dibujo. Por ejemplo, aquí yo estoy acumulando área positiva, entonces mi función es mayor a 0 en este punto, mi función f mayúscula. De este lado estoy acumulando área negativa, pero el área negativa no supera al área positiva. Por eso es que aquí me sigue quedando arriba del eje X, ¿vale? Tengan cuidado con eso. Y cuando yo vuelvo a subir, entonces vuelvo a acumular área positiva, entonces vuelve a ser creciente mi función, y entonces tienen que checar que todos esos comportamientos que ustedes conocen encajen. Esto es como un rompecabezas. Entonces, ¿qué pasa en el intervalo 3,4? En el intervalo 3,4, la función vuelve a tener la forma de una recta, o sea, sigue acumulando área positiva, pero tiene la forma de una recta negativa, o sea, que f va a tener la forma de una parábola negativa, o sea, con concavidad hacia abajo, en este intervalo de 3,4, y pues ya lo único que nos falta es checar dos últimos intervalos, ¿no? Fíjense, de 4 a 5, la función vuelve a tener el comportamiento de una recta creciente, o sea, vuelve a acumular más área positiva, entonces va a tener la forma de una parábola que apunta hacia arriba, y al último nos ponen que la función de repente cambia de signo, o sea, de repente se vuelve negativa en una constante, o sea, se vuelve una constante negativa, y una constante negativa la puedo ver como una recta que apunta hacia abajo, ¿vale? Una recta con inclinación negativa. Entonces, así es como me queda mi gráfica, así más o menos les debió quedar su dibujito. Y ya que hice el dibujito, ya que argumenté todo lo que yo les estoy platicando, ya es muy sencillo, porque fíjense, me preguntan dónde es continua, dónde es derivable y dónde vale esto. Bueno, pues ya que tengo mi dibujito, es muy fácil responder esas preguntas. Fíjense, voy a hacer tantito chiquito mi dibujo para poder responder esas preguntas. Y si se dan cuenta, ya que sé la gráfica, ya todo es muy sencillo. Primero que nada, los puntos donde son continua, eh, voy a ponerle aquí como continua, pues es para todo x que pertenece del 0 al 6, ¿no? Porque aquí no tengo ningún salto. Todas las discontinuidades que tenía se las comió la integral. La integral, recuerden que cuando tienen discontinuidades puntuales o removibles, como les llama Marco, entonces la integral las ignora, las olvida. Por eso es que aquí no tenemos ninguna discontinuidad. Sobre la derivabilidad, fíjense que esta de aquí es derivable en todos los puntos menos donde hay pico. ¿Y donde hay pico? Bueno, pues en el 0,6 sin el 1,5, que es donde hay picos. ¿Vale? Y fíjense, ¿dónde f de x, ¿no? Eso es algo que también me preguntan, ¿dónde f de x es igual a x, a f de x, perdón? Pues nada más en x igual a 0, ¿no? Es lo único que tengo. Si yo, por ejemplo, quiero analizar, perdón, aquí se me fue una comillita, ahí está. Si yo quisiera analizar, por ejemplo, los puntos críticos, pues igual no puedo ver dónde alcanza mínimo, ¿no? Por ejemplo, de este lado hay un mínimo global, bueno, local, perdón. Aquí está el mínimo global. Mínimo global. De este lado también hay un máximo global, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden, usando la gráfica de F, pues hacer todo esto. Si me preguntan por concavidad o por monotonía, pues por ejemplo, de 0 a 1 es monótona creciente, de 2 a 3 también es monótona creciente,
De 4 a 5 también es monótona creciente, ¿no? Eso ya, lo tengo completo. Monótona decreciente, bueno, de 1 a 2. Bueno, aquí fíjense, también es monótona creciente. De hecho, de 1 a 5 siempre es creciente. Lo único que cambia es la forma en la que crece. Primero crece cóncava hacia arriba, luego crece cóncava hacia abajo, luego crece cóncava hacia arriba, ¿vale? Entonces, igual tengan en cuenta eso. Concavidad, pues es mucho más sencillo, ¿no? Las rectas no tienen concavidad, ¿vale? Eso grábenselo, las rectas no tienen concavidad, pero las parábolas sí. Por ejemplo, aquí tenemos concavidad hacia abajo, de este lado tenemos concavidad hacia arriba, de este lado tenemos concavidad hacia abajo, de este lado tenemos concavidad hacia arriba. Entonces, básicamente con esto ya pueden hacer todo, o sea, su problema queda básicamente resuelto. Y si se dan cuenta, la mayor dificultad fue cómo graficar f. Entonces, la moraleja de este problema es, pues recuerden qué les queda cuando integran. Cuando integran una recta, les queda una parábola. Si integran una parábola, les queda una cúbica. Si integran una cúbica, les queda una cuártica. Si integran algo que se parece al seno, les va a quedar algo que se parece al coseno. Entonces, usen ese tipo de cosas para que no tengan ningún problema en su gráfica de f. ¿Ok? Entonces, ya que quedó eso claro, voy a resolver el segundo problema. El segundo problema me dice que tengo que hallar la derivada de f si f es de esta forma. Este es un problema clasiquísimo. Y de hecho este tipo de funciones las van a ver más adelante. Si estudian física, creo que también actuaría. Cuando lleguen a ver funciones especiales, es muy natural encontrarte este tipo de funciones que tienen una forma chistosa. Y a veces nos interesa hallar la derivada. ¿Cómo encontramos la derivada? Bueno, pues fíjense, lo que va a pasar es que yo tengo que usar teorema fundamental. O sea, de hecho, eso es algo que está implícito en el problema. Si yo quiero resolver el problema, entonces lo más útil que puedo hacer es usar el teorema fundamental. Yo sé cuánto es la integral del coseno. La integral del coseno es el seno. Y el teorema fundamental me dice que, entonces yo puedo escribir, lo voy a escribir de este lado, yo puedo escribir a f de x como el seno de t evaluado en e a la x, x cuadrada. O sea, esto lo puedo escribir como seno de x cuadrada menos seno de e a la x. Y ya que la tengo de esta forma, esto se vale por el teorema fundamental del cálculo, aquí le voy a poner por el teorema fundamental del cálculo, me parece que es en su segunda versión, y ya que tengo el teorema fundamental del cálculo, pues ya nada más derivo. Usen regla de la cadena, eso es algo que se les puede llegar a olvidar. Derivar nada más la parte de afuera, pero no derivar la parte de adentro, ¿no? Las dos partes son importantes. Y de hecho puedo escribir entonces la derivada como 2x coseno de x cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque es regla de la cadena, ¿no? La derivada de la de afuera, que es coseno, evaluada en la función de adentro, que es x cuadrada, todo eso por la derivada de la de adentro, que es 2x. Y lo mismo va a pasar de este lado. Voy a tener menos e a la x por el coseno de e a la x. Y es la misma técnica, ¿no? La derivada de la de afuera, que es coseno, evalúa de la de adentro, que es e a la x, por la derivada de lo de adentro, que es e a la x. Entonces, así es como me queda. Este es el resultado que les debió quedar. Es importante usar regla de la cadena. Entonces, aquí le voy a poner como regla de la cadena. Y con esto bastaba que resolvieran su examen. Me parece que Marco les agregó otro problema que tenía que ver con la velocidad. Miren, ese no lo anoté, me acabo de acordar, pero más o menos les voy a bosquejar la solución. El chiste era que tenían un carro o algo que se mueve que tiene velocidad a partir de un cierto punto, velocidad X, digo aceleración X, ¿vale? Esto de aquí, la segunda derivada de algo, los físicos le llamamos aceleración, y en este caso les dan que la aceleración es x. Por el teorema fundamental del cálculo, podemos escribir a la velocidad como a la integral de la aceleración. En este caso me queda x cuadrada sobre 2 más una velocidad inicial v0. Me parece que les daban dos casos, les decían, cuando el móvil está en reposo, en ese caso, cuando les digan que algo está en reposo, quiere decir que su velocidad inicial es cero. La posición puede ser distinta de cero, pero si está en reposo en un inicio, entonces la velocidad es cero.
Entonces voy a ponerlo en rojito. Caso 1, velocidad inicial igual a cero. Y el caso 2 que es, les preguntaba, ¿no? ¿Y si se inicia el movimiento con una velocidad inicial distinta de cero? Pues es claro lo que tienen que hacer, ¿no? Velocidad inicial distinta de cero. Entonces voy a resolver caso por caso. Lo que me piden hallar es la distancia, ¿vale? La distancia se obtiene integrando la velocidad. O sea, si se dan cuenta es así, ¿no? Tienes una función de distancia, la derivas, te da una función de velocidad. Tienes una función de velocidad, la derivas, te da una función de aceleración. Entonces, es como trabajar hacia atrás. Ahora me dan una aceleración, entonces integro y me va dando la velocidad o la posición. Entonces, fíjense, vamos a trabajar en el caso 1. El caso 1 es cuando B0 es igual a cero. Entonces, la función de distancia, d de x, así la voy a llamar, es igual a la integral de 2 a 3. Les daban ese intervalo. Y tienen que integrar b de x, ¿no? Donde b, pues, es la función que ya habíamos encontrado. Esto es igual a integrar de 2 a 3 x cuadrada sobre 2, porque b0 vale 0 de x. Y ya que resuelven esta integral, ¿no? Que evalúan de 2 a 3, esto de aquí les queda 19 sextos. No me dan la unidad, pero tiene que tener unidades de longitud. Eso en general se representa como unidades. Cuando calculan área es unidades cuadradas. Cuando calculan volumen, unidades cúbicas y así. Entonces, fíjense, esta es la solución para el primer caso. Cuando V0 es igual a cero, cuando está en reposo. Si les dicen que está en reposo, la velocidad inicial vale cero. Ahora, ¿qué pasa en el caso 2? El caso 2, acuérdense que es que V0 es una velocidad mayor que cero. No hay bueno, sí hay velocidades negativas, al menos vectorialmente, pero entonces la distancia ahora tiene esta forma. La integral de 2 a 3 de x cuadrada sobre 2 más V0, porque V0 ya no es cero, de x. Y pues en términos de B0, o sea, B0 es una constante, es un valor positivo nada más, pero es una constante. Entonces, cuando yo integre, me va a quedar 19 sextos más B0 por A. Bueno, no, por unidades, ¿no? O sea, me va a quedar todo esto unidades. Entonces, si se dan cuenta, lo único que difiere es que aquí me dio 19 sextos y aquí me dio 19 sextos más B0. Aquí no se ve, pero estoy multiplicando por 3 menos 2, o sea, no estoy sacando la velocidad así, estoy multiplicando todo esto por 3 menos 2, es 1, entonces ya, no hay problema. Pero ese era el chiste de resolver este problema, ¿vale? Si se dan cuenta, era un problema muy sencillo, que no los confunda que sea de física, la física no tiene que ser realmente difícil. Y pues eso sería todo por hoy. Si no tienen ninguna duda respecto a los exámenes que vimos hoy, que son el 3, 4 y 5, pues podríamos concluir ahorita. Mañana quiero darles asesoría, vamos a resolver 3 problemas relacionados a cada uno de los exámenes. Entonces, ¿qué horario les gustaría? Mañana es sábado. Se escuchan propuestas. Yo, pues es sábado, básicamente puedo a cualquier hora. Ok, va. Entonces, se queda el mismo, estoy de acuerdo. Y pues, mientras resolvemos los problemas de mañana, vamos igual a repasar la teoría de los 3 exámenes, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Y pues estudien, ¿no? Igual vayan mañana a la teoría de Marcos si quieren, pero pues eso sería todo. Vale, sí, hasta luego, Diego. Adiós, Gerardo. Adiós, Andrea. Adiós, Alexandra. Adiós, Silvia. Adiós, Jorgito. Nos vemos.